la nube. Ok, perfecto. Ahí está. Déjenme que aparezca. Listo. Ok. ¿Qué tal? Ok, Buenas tardes. Les agradezco a todos que estén aquí con nosotros. Pues ahora tenemos a este maestro que es súper espectacular, da unas charlas súper entretenidas, es todo un artista, bueno, tiene todo una gama de conocimientos, así como estrellita, estrellita, estrellita. Y hoy pues viene a platicarnos sobre astrología y nos va a hablar sobre el ascendente. ¿Todos sabemos qué es el ascendente? Yo creo que no todos sabemos y tampoco todos sabemos cuál es nuestro ascendente. Pero bueno, pues él nos va a ayudar a entender de qué se trata esto. Gracias, Alan, por estar con nosotros. Espero que esta tarde pues nos las pasemos muy bien, porque siempre tus pláticas son muy agradables y espero que de verdad nos las pasemos padrísimo. Muchas gracias y el día que se dé mucho, mucho aprendizaje. Gracias a todos. bueno, gracias. Gracias por esa hermosa presentación. Me sonrojo y me divierte mucho saber que, bueno, que estamos entrando en un conocimiento que puede ser realmente interesante, importante para la vida de cada uno y de cada una, porque ya veremos que el ascendente es una clave dentro del estudio de la astrología súper importante para entender nuestro destino, para entender hacia dónde vamos a ir a experimentar ciertas energías, ciertos acontecimientos que nos lleven a integrar lo que es el signo de este ascendente. Así que voy a compartir pantalla y nos abrochamos los cinturones. Bueno, vamos a abrir esto un poquito más. Hay una pantalla por ahí. Listo. Perfecto. Ahí está. ¿Están viendo en pantalla? ¿Me puede alguna avisar si está viendo en Sí, sí pantalla? estamos viendo en pantalla la presentación. Perfecto. Sí, se ve. Excelente. Listo. Ahí estoy acomodando el chat. Recuerden que cualquier cosa pueden escribir al chat. Yo lo estoy leyendo todo el tiempo, lo tengo acá abierto. Y si también se animan a abrir el micrófono, las invito y los invito a que puedan como poner la manito, el icono, como para que yo les dé el pie. Así no nos interrumpimos y podemos conversar si alguno o alguna se anima. Bienvenido sea. Bueno. Abróchense los cinturones porque hablar del ascendente es hablar de algo sumamente clave para lo que es el conocimiento astrológico. Obviamente que antes de hablar del ascendente voy a dar una breve introducción de qué es la astrología para algunas personas que quizás no han podido estar en los otros conversatorios y para quienes estudian la astrología, ¿sí? Es el estudio, o se denomina el estudio de la posición de los planetas y los movimientos astrológicos y cómo, de alguna manera, su influencia puede generar a nosotros una cierta personalidad o acontecimientos a nivel mundial. ¿Sí? Lo que hace el astrólogo o la astrología en general es poder estudiar cómo esos planetas y su energía pueden brindarnos una información de ciertas características que a fin de cuentas nos proporciona una oportunidad para enriquecernos dentro del autoconocimiento personal, ¿sí? Para la astrología, cada uno y cada una tiene lo que es el llamado carta astrológica, carta natal o carta astral, ¿sí? Que es una foto instantánea en el momento de nuestro nacimiento. Hay en estos momentos unas aplicaciones, unas páginas donde tiene un algoritmo que puede estudiar perfectamente cómo estaban los planetas y de alguna manera
nos va a estar marcando, para el lenguaje astrológico, ciertos aspectos de nuestra personalidad, ¿sí? Para la astrología, esto nos va a aportar mucha información de cómo estas energías gravitatorias planetarias pueden influir gravitatorialmente en nuestra vida a nivel individual, a nivel familiar y colectivo, ¿sí? Trayendo de alguna manera una mayor conciencia a nivel evolutivo, ¿sí? Quienes estudiamos la astrología desarrollamos un concepto de que todos los signos son energías que vamos a ir integrando, experimentando y explorando en el recorrido de nuestra vida y que de alguna manera nos aporta una oportunidad de evolución a nivel álmico, de evolución a nivel humanidad y de evolución también a nivel familiar, si así también lo pudiésemos conectar, ¿sí? Entonces, la gran pregunta de todo esto, ¿sí? Es, ¿qué es un ascendente? ¿Sí? Y voy a frenar 2 segunditos y voy a abrir una carta astrológica para que entendamos bien puntualmente de qué estoy hablando, a modo de ejemplificar más puntualmente lo que es un ascendente. Denme un segundito y ahí está. Bueno, lo que estamos viendo es una llamada carta astrológica, carta natal, ¿sí? Que nos va a proporcionar la información del individuo y de qué manera va a ir explorando y transitando el desarrollo de su vida con ciertas características zodiacales, ¿sí? Lo que estamos viendo en pantalla es la llamada rueda zodiacal, ¿sí? Que está implementada por los 12 signos zodiacales que están marcándose en este momento, ¿sí? Y que en esa rueda zodiacal, esas energías zodiacales van a estar conectadas también con los dichos planetas debido a nuestro momento de nacimiento, ¿sí? Una, ¿sí? En un signo determinado, ¿sí? En este caso es Sagitario la luna, en este caso el sol es en Cáncer, ¿sí? Lo que quiero que entendamos hoy en este conversatorio tiene que ver con esta línea negra puntual que tiene la letra A, C, y es lo que nosotros en astrología definimos como ascendente, ¿sí? El ascendente para quienes estudian la astrología es sumamente importante porque nos va a marcar el desarrollo del destino de la persona que va a venir a integrar esta energía del ascendente y que de alguna manera entender el signo zodiacal y entender el elemento del signo zodiacal nos va a proporcionar mayor conciencia de cuál es el desafío que yo voy a tener que incorporar en mi vida, ¿sí? En este ejemplo, lo único que les quería mostrar es encontrar al ascendente, ¿sí? Porque el ascendente no es un planeta, sino que vamos a ver que es una línea, ¿sí? Que tiene que ver con el punto del horizonte en el momento de nuestro nacimiento, dónde estaba el horizonte, ¿sí? En qué manera, en qué signo, mejor dicho, está este horizonte, porque de alguna manera esta rueda zodiacal está girando constantemente como lo que sería, entonces, cada 2 horas el ascendente va variando y por eso es importante tener bien clara la hora exacta de nuestro nacimiento porque, por ejemplo, el dicho ascendente puede variar, depende del horario que podamos tener, ¿sí? No es lo mismo a las 10 de la mañana que hasta la tarde, porque seguramente el ascendente cambió. Voy a silenciar un segundito si puedo. No sé si... No, yo no puedo. Ya, Si podés.
Dale, gracias. Bueno. Para quienes tengan su carta astrológica o la puedan desarrollar, recuerden que en los grupos está el video, van a encontrar el ascendente en esta línea negra, ¿sí? Esta línea negra bien marcada es lo que nos va a marcar el ascendente. En este caso es un ascendente en el signo de Tauro, en los últimos grados, ya que acá está el grado 28 con 41 minutos, ¿sí? Pero entonces, el ascendente. Vamos a entender mejor qué es el ascendente. Y acá se los voy a mostrar. Técnicamente, el ascendente es el signo del zodíaco que asciende por el horizonte en el momento exacto de nuestro nacimiento. Para la astrología es fundamental el momento del nacimiento, la hora del nacimiento, porque nos va a estar marcando el acontecimiento primario para la persona que está naciendo, porque ya se está activando lo que nosotros le decimos el ascendente, ¿sí? Debido al movimiento rotatorio de la Tierra, ¿sí? El zodíaco va girando y recorriendo estos 12 signos que le acabo de mostrar en 24 horas. Entonces, el ascendente es el encargado de definir el sistema de casas, que tiene que ver las áreas de vida, ¿sí? En la carta astrológica. Las áreas de vida están como segmentadas como porciones de pizza, marcando así 12 áreas de vida que nos va a repercutir en 12 escenarios donde dicha energía zodiacal, y si hay algún planeta, va a estar experimentando ciertos escenarios debido a la casa. El ascendente, que es esa línea negra que les mostré, nos va a estar marcando e iniciando lo que para la astrología es la casa 1. ¿Sí? Esto es algo técnico, no hace falta que lo tengan bien claro, es simplemente para entender a dónde está puntualizado este ascendente. Lo que va a hacer el ascendente es formar parte de nuestra personalidad, porque para la astrología el ascendente tiene que ver con una energía, y atención a lo que digo, es una energía que de alguna manera nos marca la personalidad, pero muchas veces el entorno lo percibe más que nosotros, ¿sí? Eso hace que muchas veces nosotros juguemos esa energía y no tengamos conciencia de que la estamos jugando, y por ende, el de afuera, el otro, no la va a marcar constantemente. Para nosotros es fundamental porque tiene que ver mucho con la energía que vengo a integrar en mi vida. Es la energía que vengo a jugar, a experimentar, y que por escenas de destino que la vida me va a propiciar, voy a estar constantemente desarrollando ese ascendente. Quiérase o no, la vida me va a estar mostrando ciertas características de este signo zodiacal que es del ascendente. Por eso es importante entender qué elemento es el ascendente primariamente, como para entender cuáles son los escenarios que yo voy a estar constantemente estimulado por mi entorno, ¿sí? Y que tiene que ver con nuestra máscara, de alguna manera, que usamos constantemente, y que al ser una máscara, el otro lo ve más que nosotros, ¿sí? Tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con que el otro lo percibe más que yo. No es algo que yo tengo que integrar afuera, sino que ya lo estoy jugando, pero inconscientemente no lo estoy integrando debido a una situación que tiene que ver con el nacimiento. Todos hemos nacido y todos hemos pasado
por un momento de muerte y transformación que es el nacimiento, donde en la panza de nuestra madre teníamos que cortar esa simbiosis y salir a la vida, ¿sí?, con todo el esfuerzo y los acontecimientos que cada uno habrá pasado. Pero ¿qué pasa? Para el bebé que está naciendo en ese momento, eso es el primer trauma, de alguna manera, el trauma de salir a la vida, el trauma de respirar por primera vez, y que, de alguna manera, el ascendente, para quienes estudian la astrología, va a definir el escenario, energéticamente hablando, de cómo estaba el entorno, el lugar donde estaban haciendo las enfermeras, mi padre o lo que sea, la situación, en el momento de nacimiento, generando así que ya estamos jugando esa energía de ascendente. Pero ¿qué pasa? Al ser un momento bastante fuerte e intenso, una parte de nosotros, una parte inconsciente de nosotros, asimila que el ascendente, ese momento energético, no fue muy grato y por ende lo rechaza debido a los acontecimientos que ha pasado. Entonces es muy normal que cuando nosotros vemos a otro y le decimos que es un ascendente o que tiene esta característica, la persona lo niegue o la persona no lo integre o no lo sepa claramente que lo está jugando. Usualmente en la astrología tradicional se dice que el ascendente se empieza a incorporar después de los 30, depende mucho de la calidad evolutiva que cada uno esté transitando y la conciencia que esté transitando, ¿sí? Pero, por los ciclos circulares que tenemos en la vida, la edad de los 30 tiene que ver con un cambio psíquico, donde de alguna manera el individuo empieza a tomar más empoderamiento y responsabilidad de su propia vida y por ende empieza a asimilarse más con esa energía zodiacal. Pero usualmente uno la rechaza, uno está como en contra, peleando, resistiéndose, debido a esto que estoy hablando al respecto, ¿sí? Lo que sucede es que esta energía del ascendente, al momento de nuestro nacimiento, va a marcar el inicio de esa experiencia. Pero en el correr del tiempo, en nuestra infancia también vamos a tener ciertas definiciones o ciertas experiencias que van a contar con esa índole puntualmente. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Tener ascendentes en signos de tierra, ¿sí?, como por ejemplo un ascendente en Capricornio o un ascendente en Virgo, seguramente va a marcar que como escena de destino de niños o de niñas, seguramente tuviésemos que asimilar muchas responsabilidades, tener que esforzarnos, tener que comprometernos o tener grandes cargas de exigencia a primera edad, ¿sí?, tratando de configurar el escenario donde capaz papá o mamá no podían hacerse cargo de mí y yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos, por ende tenía que ser más responsable, más maduro, por ende tenía que ejercer una seguridad para los demás, por ejemplo, ¿sí? O de niños o de niñas, de chicos, si tengo un ascendente en un signo de fuego como Aries o un ascendente en signo de agua como Escorpio, usualmente podría haber tenido escenarios donde me peleasen, donde constantemente me estén queriendo hacer enojar, me estén como queriendo pasar de los límites, y que de alguna manera, bueno, esa energía es la que yo tengo que activar. Porque no es algo que yo tengo que buscar afuera, y quiero que lo entiendan bien claro esto. No es algo que yo tengo que incorporar algo de afuera, es algo que ya está habitado dentro mío, solo que de alguna manera la rechazo por el efecto primario del trauma y de las situaciones que he pasado primariamente hablando. Pero como es de destino, la vida
ante esa resistencia, me va a proponer un entorno y un escenario que active dichas energías del signo que podamos tener, ¿sí? Es por eso que registrar el ascendente en nuestra carta nos va a marcar un punto de partida, un punto de partida clave para entender de qué manera yo estoy jugando en esta tierra. ¿Qué es lo que la vida me propone o de qué forma mi alma eligió experimentar este escenario? ¿Cuál es el destino de mi alma a incorporar? ¿Sí? Entonces, entender cuál es el elemento, cuál es el signo, nos va a activar mucho la incorporación de esa energía que ya estamos jugándola, pero que la ven más los demás. ¿Y por qué digo esto? Porque cuanto más la incorporemos, la vida va a empezar a ser mucho más fluida para nosotros. En cambio, si yo la rechazo, imagínense una persona que tiene ascendente en Capricornio, que tiene que aprender de la responsabilidad, que tiene que aprender del elemento tierra, que tiene que aprender de la disciplina, el esfuerzo, la constancia. Imagínense una persona que tiene ese ascendente y la rechaza, la vida le va a proponer escenarios donde en el trabajo tenga que asumir grandes responsabilidades y que inevitablemente las tenga que tomar él porque otro, por ejemplo, no está. O de repente, cuando quiera comenzar un proyecto, una actividad con otro, la otra persona le falle por alguna cuestión y tenga que asumir toda la responsabilidad al respecto. Si, por ejemplo, tengo un ascendente en un signo de fuego, la vida me va a proponer ser el centro de atención, irradiar esa energía que tengo. Pero obviamente la persona no lo va a querer jugar, primariamente hablando. Entonces va a resistirse y la vida le va a seguir proporcionando personajes o escenarios donde active su propio fuego, ¿sí? En este sentido, el ariano, que es una energía de fuego, lo va a invitar a potenciar su individualidad, activar ese guerrero, esa guerrera interna, desafiarse. ¿Por qué? Porque desde afuera seguramente ha sido desafiado, ha sido peleado, ha sido molestado, pero porque de alguna manera, en este desafío, la persona tiene que incorporar ese mensaje que de afuera viene para activar en este caso el elemento de fuego, que es esta energía ariana, ¿sí? Entonces, un par de tips para agregar al ascendente es que es la irradiación natural inconsciente de nuestra personalidad. Y el signo en el que está es la energía que vamos a mostrar al mundo y que los otros van a percibir de nosotros, ¿sí? Esto va a estar marcando que yo ya inevitablemente voy a estar jugando mi ascendente, ¿sí? Solo que, como lo tengo constantemente, no lo veo porque el otro me hace de reflejo, ¿sí? O, por ejemplo, voy a atraer personas de esa característica zodiacal inconscientemente, ¿eh? Para aprender energéticamente de cómo funciona eso, ¿sí? De repente uno se da cuenta que es ascendente en Capricornio y se va a dar cuenta de que el jefe es de Capricornio, o el amigo es de Capricornio, o el vecino es de Capricornio, por decirlo de alguna manera, porque la vida le está dando oportunidades para que integre a través de ver a los demás, de comunicarse, vincularse con los demás, esa energía de la cual, por ser ascendente, que es diferente al Sol, el Sol ya lo irradia naturalmente, el ascendente lo irradia pero inconsciente, la persona tiene que registrar que lo que ve del otro también está en uno mismo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien me puede escribir si se escucha?
si se está entendiendo, si voy muy rápido, si tienen alguna pregunta. No, me parece muy claro. Ok. Eluna, Julia, Marianela. Todo bien. Yes. ¿Estamos bien? ¿Se entiende por el momento? ¿Se escucha bien? Sí, se Genial. entiende. Excelente. Bueno, también el ascendente nos va a marcar mucho de que se vincula al ascendente con la imagen física, ¿sí? Cuyas características se asocian al signo, ¿sí? En el que se va a encontrar, y también al planeta regente, ¿sí? Porque cada signo se asocia a un planeta, y a las circunstancias de la madre y el parto, ¿sí? Podemos entender que el ascendente nos va a marcar una circunstancia en ese momento de cómo estaba la madre y cómo estaba teniendo el parto en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, un ascendente en Escorpio, ¿sí? Seguramente la madre habrá tenido ciertas circunstancias donde, por ejemplo, ha perdido mucha sangre, o donde, por ejemplo, el parto se complicó y había riesgo de que se muera el bebé, o que se muera la madre, o por ejemplo, al tener, por ejemplo, un ascendente en Capricornio, o mejor dicho, para cambiar de signo, un ascendente en Cáncer, estaba el tío, la tía, papá, mis hermanos, todos en el momento del nacimiento, ¿sí? O de repente fue súper fluida, mamá estaba como muy amorosa en ese momento, la enfermera también fue súper amorosa, ¿sí? O por ejemplo, si yo tengo un ascendente en Aries, capaz que nací en el auto porque ya no podía más y salió el bebé. O de repente hubo situaciones un poco riesgosas, agresivas, donde capaz la madre tuvo que tomar valentía y tener el parto por sí sola, o capaz que el padre no estuvo. O por ejemplo, el ascendente en Capricornio, cuando nace, capaz que era una sala fría, no había muchas personas, capaz que justo en el momento de pesar al bebé, capaz que se olvidaron la toallita y sintió el frío de la balanza, sintiendo así una de las características muy, muy capricornianas de sentir el frío de la vida. O por ejemplo, como dice acá Ana Luisa, en Tauro, capaz que mamá gozó de los 9 meses de embarazo y realmente tuvo un movimiento súper hermoso, lo disfrutó mucho, capaz que la situación y el escenario era súper armónico, o capaz que lo tuvo en el campo o en la naturaleza, o los partos naturales también, por el hecho de que Tauro va a representar mucho a la vida, ¿sí? Y al goce en este caso, ¿no? Entonces, si bien el ascendente no es un planeta, sino que va a estar marcando un punto o una línea puntualmente, es una energía sumamente dinámica, ya que se va a estar activando ante cada situación nueva que vayamos viviendo, porque es lo primero que los otros ven de nosotros, ¿sí? Naciste con partera, mirá, muy bueno. ¿Y recordás cómo fue el parto? O sea, hubo complicaciones, fue tranquilo. ¿Te acordás si mamá te pudo compartir alguna información con respecto a eso? Porque es interesante, porque en el momento del nacimiento se genera este escenario. Después, como les digo, de chicos también hemos estado viviendo constantemente ese ascendente, y obviamente más a lo largo de la existencia de nuestra vida, constantemente vamos a estar activando ese ascendente, ¿sí? Para nosotros el ascendente es fundamental porque nos ayuda a entender hacia dónde la vida nos quiere direccionar, cuál es el destino, pero no destino de ya está, te va a pasar esto, sino que la vida te va a proponer un destino con esta característica energética de este signo, ¿sí?
Por ejemplo, signos ascendentes de signos, por ejemplo, de aire, ¿sí? Para cambiar de elemento, seguramente tenga que activar mucho el entendimiento que es una persona muy curiosa, donde aprende un montón, donde le gusta comunicarse, ¿sí? Donde la vida le va a proponer situaciones donde se vincule con muchas personas, pero capaz que la persona en sí se resista mucho ante esa circunstancia. ¿Por qué? Porque es lo que hay que activar. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que despertar internamente, ¿sí? Integrarlo va a ser fundamental para que la vida no tenga que poner escenas como más firmes, si nosotros podemos jugar con la vida, no contra la vida, ¿sí? Es por eso que entender el ascendente nos va a marcar mucho, porque a la vez el ascendente también tiene su sombra, ¿sí? Su sombra en el sentido de esto que les digo, cuanto más nos resistamos, la característica de la personalidad de esa persona con ese ascendente nos va a marcar como la inercia de esta energía, ¿sí? Por ejemplo, personas con ascendente en Capricornio van a hablar con esas personas y seguramente las personas les cueste asimilar que la vida le propone ser más comprometidos con su vida, reconocer que son personas serias, firmes, que tienen que conectar con lo paterno, con la estructura, pero si nos resistimos ante eso, seguramente la persona sea muy aniñada, se queja mucho, cuando tiene una responsabilidad le aterra, se escapa, y eso hace que ante esa resistencia aparezca alguien de afuera, un padre, una novia, un amigo, el vecino, que le venga a poner un límite, que le venga a hacerle de espejo para que se responsabilice ante X situación. Si soy, por ejemplo, una persona que de alguna manera tiene un ascendente en Piscis, un signo de agua, la persona va a tener que incorporar esa energía pisciana, que seguramente de chico la jugó, pero que después con el tiempo la fue como segmentando, cerrando, ¿sí? Por el tema de que fue una persona muy emocional y que capaz, ante tanta emocionalidad, percibía cosas, pero que el entorno quizás se reía de él o de ella, ¿sí? Haciendo que la persona anule toda su potencialidad intuitiva, toda su potencialidad emocional, toda su potencialidad creativa, ¿sí? Pero que igual la vida le va a seguir proponiendo que se abra a conectar con sus emociones, que se abra a conectar con esa energía más potencial, ¿sí? Eso hace que nosotros tengamos mayor conciencia de dónde la vida nos propone oportunidades. Y eso no significa que el ascendente sea rigurosamente exigente, ¿sí? Quizás algunos signos pueden ser un poco más dificultosos por alguna manera que otros, pero en general el ascendente nos propone el destino de la vida, de jugar para ese lugar, ¿sí? Después, obviamente, la incertidumbre de la vida va a proporcionar el desenlace muy personal en este caso, ¿sí? No es que por saber el ascendente sabemos cuál es nuestro futuro, no quiero que entiendan eso, sino que puedan percibir que la energía en sí nos proporciona una cantidad de información que nos lleve a comprendernos más puntualmente de cuáles son nuestras características, a jugar y cuáles son quizás las resistencias, ¿sí? Entonces, para quienes sean terapeutas y utilicen esta información que les estoy brindando,
Ustedes pueden sacar el ascendente de la persona y entender cuál es el destino de dicha persona. Y en la terapia, depende cuál terapia utilicen, van a ver que la persona o se resiste ante esos acontecimientos, puede venir a comunicarlos, ¿sí? O realmente los está activando y está jugando esa energía, ¿sí? Por ejemplo, un ascendente en Leo, que es un signo de fuego, ¿sí? Es una energía potencial que viene a brillar, seguramente el individuo le cueste mucho brillar, le dé vergüenza, le dé pánico. ¿Por qué? Porque es la resistencia ante esa pasión que de alguna manera la conectó inconscientemente con dolor, pero que de alguna manera igual la vida le va a proporcionar situaciones donde brille, situaciones donde se destaque, situaciones donde pueda expresar su potencia leonina en este caso, ¿sí? Y enfrentarse ante las circunstancias, pero con total seguridad y compromiso consigo mismo, ¿sí? Entonces, entender la energía, en este caso, para nuestros consultantes, para nuestros clientes, nos habilita mucho más información para tener más claro de hacia dónde el individuo va a jugar energéticamente, cuáles son los acontecimientos, ¿sí? De qué manera el individuo va a tener que propiciar estas energías, ¿sí? Si soy un ascendente en Leo, seguramente en la familia había energías muy parecidas a lo leonino, capaz un padre, capaz una madre, ¿sí? Puntualmente es más un padre que una madre, pero alguien que de alguna manera me anule mi capacidad de brillo y de autoexpresión. Pero con el tiempo voy a entender que para brillar voy a tener que salir de la zona familiar para buscar mi propia tribu, para buscar mi propia luz y mi propia esencia, porque por añadidura, por escenario, en este caso el ascendente del Leo, va a tener que aceptar que hay el león es otro de la manada, el rey león, y él va a tener que buscar su propio destino fuera, envalentonándose, conectando con su corazón, con su fuego, con su potencia, para ir a buscarse a sí mismo, en este caso. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren compartir algo? ¿Les gustaría conversar? Bienvenidos sean las preguntas que tengan en este conversatorio. Yo sí tengo una duda, déjame prender mi cámara. A ver. Yo sí tengo una duda. Entonces, mi ascendente, por ejemplo, yo soy ascendente en Escorpión. Ok, Creo que eso ahí es. está. Entonces, mi ascendente es lo que influenció el momento de mi nacimiento y lo que va a influenciar en, como quien dice, mi vida en el futuro. En cierta manera, el ascendente en tu momento de nacimiento nos va a marcar la situación de cómo se estaba viviendo el parto. Ajá. Ah, ya, ¿Vos ya. tenés alguna información, por ejemplo, de tu parto? Sí, o sea, yo cuando nací, mi mamá decía que no respiraba yo. Que O sea que estabas a punto de morir. pues yo creo que no respiraba, que tardé mucho en respirar. Años después yo padecí mucho tiempo de migrañas y cuando me hicieron la resonancia vieron un pequeño como estallido. Pues dice el doctor que fue un trasteo en la mesa, que me debe pegado en la mesa, ¿no? Entonces no Ok. sé qué tiene que ver con esto y en qué relación tendría con mi ascendente. Por ejemplo, esta información que nos estás compartiendo nos va a brindar que el escenario primario de nacimiento fue riesgoso. De alguna manera algo sucedía que estabas en este caso entre la vida y la muerte. Si no respirabas, te morías, ¿no? Para quienes no entiendan, Escorpio tiene que ver mucho con la muerte, con la transformación. Por eso en este caso, un ascendente en Escorpio, o la madre pierde mucha sangre, o se desmaya, o el niño, la niña no respira,
o de repente, bueno, esto del golpe, capaz que la partera no lo agarró bien, se puso nervioso y se golpeó su cabeza, y eso puede generar un acontecimiento que energéticamente después lo vamos a ir jugando, ¿sí? Por ejemplo, en el entorno familiar, para una energía escorpiana, capaz había personajes que pasaban los límites de uno mismo, ¿sí? Los querían capaz controlar o los querían como, sí, dominar de alguna manera, y que el ascendente en Escorpio tiene de por sí esa energía internamente, solo que en esos momentos uno lo va como frenando, porque hay algo más fuerte que uno, pero que la vida después le va a propiciar mayores desenlaces para que active esa energía escorpiana en este caso, ¿no? ¿Por qué? Y porque hay, por ejemplo, ciertos acontecimientos de niños que inevitablemente no los podemos esquivar, controlar, dominar. ¿Por qué? Porque somos niños, por supuesto. Pero que a lo largo de la vida, en este caso un ascendente en Escorpio, la vida te va a proponer situaciones donde circunstancias que quieran dominarte o pasar del límite o querer abusarte de alguna manera o intensificar esa energía, puedas vos lidiar con eso para llevarlo a una mejor expresión, ¿no? O sea, una mejor expresión en el sentido de que no necesariamente uno tenga que volver a vivir escenarios dolorosos, donde los límites no se entiendan, ¿sí? Donde la capacidad intuitiva se despierte, también donde se pueda entender la filosofía de la muerte por el escenario escorpiano, ¿no? Capaz que de chica viviste muertes de familiares o cercanas a muertes, que de alguna manera hizo que en este caso el individuo tenga que percibir el dolor general, ¿no? De la familia y de uno mismo. O, por ejemplo, situaciones muy de silencio, situaciones de cosas que no se hablan, ¿sí? Que de alguna forma el individuo las vive y que después, más adelante, va a destapar la olla, escorpianamente hablando, va a destapar esa olla para limpiar y purgar los secretos familiares, las circunstancias que no son muy amorosas, ¿sí? No por nada sos terapeuta, o sea, tiene que ver mucho también con esta energía de servicio hacia los demás. Justo el ascendente del Escorpio es bastante intenso, por eso estoy como usando palabras sutiles y precisas, porque es uno de los más desafiantes en este caso, pero da una potencia sanadora impresionante, como la chamana, por decirlo de alguna manera, de la familia, la sanadora, que ha incorporado en su vida la misión de liberar lo que puede ser doloroso, estancado, temas de muerte, transformaciones, porque ahí es cuanto más te regeneras y potencias energéticamente. Sí, así es. Así es exactamente esa parte de la terapeuta. Ujú. ¿Alguien más que quiera compartir alguna pregunta o algo? Voy a abrir así si quieren, los tengo más claros a todos. ¿Qué tal, Alan? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, es muy interesante toda la plática que tú nos has proporcionado esta noche, el definir la parte y el término ascendente prácticamente es la personalidad de cada persona. Eso es algo muy puntual. Conocer nuestro ascendente nos permite saber realmente quiénes somos. A veces tenemos determinadas conductas que no conocemos de dónde viene, por qué estoy así o qué es lo que me está haciendo vivir, ¿no? Y acabas de decir algo muy puntual. Cuando yo no comprendo esto, la vida me pone al frente a la persona para que yo pueda reconocerme. Entonces tiene toda una historia del ser que nos permite realmente saber quiénes somos. Es sumamente interesante el tener este conocimiento. Realmente la astrología es fascinante, es un mundo
muy abierto, es un mundo que te permite saber con quiénes te relacionas y sobre todo el momento justo en el que tú naces te lleva a saber quién eres. Yo les invito el fin de semana al taller. Es magnífico todos los temas que hemos estado manejando en astrología. Es Alan quien nos acompaña en todo este tema porque tiene una enorme trayectoria y un enorme conocimiento respecto a lo que es el tema. El taller es el día domingo a las 11 de la mañana, que vamos a hacer un cierre para poder aperturar también otra área que es muy interesante, porque no solamente queda aquí el contexto de lo que es la astrología, ¿no? Esto es una gama muy, muy amplia, pero también es como tener lo básico. ¿Qué trabajamos? Trabajamos los elementos, trabajamos qué pasa con la luna, cómo llega a mí la luna, qué pasa los efectos de la luna, y ahora estamos haciendo un cierre con los ascendentes. Quienes han tomado los 3 talleres, los 3 módulos, obviamente van a tener por el centro de Alan y Redindra el diploma, el reconocimiento que les da una pauta para poder seguir también y conocer más allá lo que es puntualmente la astrología. Entonces yo les invito, realmente vale la pena como terapeuta conocer y estar dentro de esta gama de lo que es la astrología. ¿Algo más que nos quisieras decir, Alan, esta noche? Sí. Abrirse paso al entendimiento de nuestro ascendente nos va a propiciar mayor conciencia de hacia dónde la vida nos quiere dirigir, ¿sí? Y aprender a aceptar el acontecimiento del cual venimos a integrar y evolucionar para que la vida esté más a nuestro favor. Que la vida, con escenas de destino o personas que se acerquen con ciertas características, lo que nos quiere invitar es a potenciar una parte nuestra que está dormida, por decirlo de alguna manera, o no conscientemente. Y entender el ascendente nos va a orientar mejor hacia dónde, a nivel evolutivo, a nivel persona evolutiva, la vida nos quiere invitar a desarrollar y potenciar esa energía, ¿sí? Como dijo Graciela, estos fueron y van a ser 3 talleres donde estamos entendiendo una base muy básica, ¿sí?, de lo que es la astrología, pero vamos después a proporcionar una información súper nutritiva y súper trascendental para que las personas que quieran después puedan desarrollarse en la astrología más puntualmente y tengan conocimientos mucho más amplios para desarrollarlo para uno mismo como autoconocimiento y para nuestro entorno. Así que bienvenidas y bienvenidos al domingo a las 11 de la mañana hora México para el tercer módulo, que es Ascendentes, donde vamos a puntualizar mucho más esto que hablé, que es como un tráiler. Y bienvenido sea para quienes realmente se animen a desarrollar algo mucho más profundo. Con esto, y mucho más, agradezco su tiempo y su paciencia para escucharme. Y le paso la palabra a Raquel. Sí, yo quiero decirles algo, o sea, el que hayan pasado otros 2 módulos no quiere decir que tú no puedes tomar este. Cada módulo ha sido individual, se trata de algo diferente en cada uno y es como empezar de cero en cada uno. O sea, no es, aunque pues todos se unen, porque pues así es la vida, todo nos une, pero tú puedes tomar este módulo y vas a entender perfectamente todo lo que es el ascendente y todo este rollo de lo que nos ha estado hablando toda esta noche Alan. Entonces no pienses de que es que ya no tomé los anteriores, no, este es un solo módulo individual, ¿no? Diferente. Entonces puedes tomarlo aunque no hayas tomado ninguno, ¿no? Es algo muy importante que se debe marcar, que no se vayan con la finta de que son 3 módulos, sino que es cada charla, cada taller ha sido un taller individual.
y después viene otro, es individual, y el último que es este individual, solamente que nos los ha barajeado en 3 partes, porque si lo maneja en una, hubiéramos estado todo el día con él en estos talleres, pero nos los ha ido barajeando uno por uno, para que tú puedas en un momento dado entrar, aunque sea la primera vez, entiendas perfectamente de lo que se está hablando. Y agrego una cosita más, y es que las personas que hagan este taller el domingo pueden escribirme al WhatsApp y con todo gusto vamos a desarrollar las cartas astrológicas de cada uno que ingrese para que tengan bien en cuenta cuál es su ascendente, a modo de tener mucho más presente la información que voy a estar brindando. Así que eso también va a ser un regalo que yo les voy a brindar, ¿sí? Y que quienes se sumen el domingo lo vamos a profundizar y lo vamos a ver mucho más ahí potencialmente. Eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hay gente nueva que no conocemos. Les agradecemos que estén con nosotros. Nombres nuevos que ojalá pues nos sigan en Redindra. Redindra tiene muchos talleres diversos de muchos temas. Entonces, ya en la siguiente charla les vamos a mostrar el taller del mes de marzo, para que ustedes también se enteren qué tipo de actividades vamos manejando en Red Indra y se pueden ir integrando a nosotros. Entonces, pues, ¿alguien quiere comentar algo? Nenúfar, Claudia, Silvia, ¿alguien quiera decirnos algo? ¿Nada? Lo dejamos ir entonces al maestro, se van a quedar con la duda y se la van a llevar. Entonces es un momento para poder platicar con él. Muy bien, Silvia, gracias. Todo bien. Bien, pues yo creo que fue muy clara tu explicación. Te agradezco mucho, Alan, que nos hayas atendido, que nos hayas dedicado este tiempo. Y bueno, esperamos que pues se acerquen a nosotros, se inscriban en este taller. El taller se va como agua. Cada vez que estamos con él, se nos va como agua súper rápido, porque su información es rápida y clara, precisa. Entonces, pues esperemos que por allá estemos, nos acompañen, porque no se van a arrepentir. Pues muchas gracias a todos. Voy a dejar de